esta convocatoria. Nos unimos la Asociación de Profesores ASPU, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, Sintraunal, Movilización por la Educación, profesores de la cátedra, ¿sí? Para hacer este gesto, este mínimo gesto con Miguel Ángel y sobre todo darle la bienvenida al profesor Miguel Ángel Beltrán a la Universidad Pedagógica, a su Universidad Nacional y sobre todo en este país en un contexto de violación permanente de los derechos humanos, en un contexto donde el pensamiento crítico estigmatiza como terrorismo. Quiero iniciar entonces con una de las frases precisamente de Miguel Ángel Beltrán, donde nos dice: queda la inagotable solidaridad de todos y todas ustedes, que coloca al ser humano por encima de cualquier idea de fatalidad histórica. Queda la fuerza de unos ideales humanistas que nos impulsa a congregarnos a través de toda la tierra, sin importar las barreras que se nos interponen. Queda la convicción y el entusiasmo de todos y todas aquellas que han participado de una u otra forma en esta campaña por la libertad de pensamiento, de investigación y de cátedra. Queda la dignidad de quienes no nos doblegamos ante un Estado que emplea una violencia indiscriminada para acallar a sus opositores. Queda la esperanza de poder reencontrarnos en un espacio de libertad donde la palabra pueda circular libremente. Queda la certeza de que el silencio no es una alternativa. Hoy nos acompañan entonces Danilo Rueda, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Danilo nos va a presentar el contexto hoy de violación de los derechos humanos, el contexto hoy de la crisis de justicia que acontece en el país. Posteriormente esperamos también contar con la participación del profesor Jorge Salcedo de la Universidad Nacional. Asimismo, nuestras compañeras que están en México, Alcira e Isabel, que desde allá también están levantando bandera en solidaridad con Miguel Ángel. Ellas también se han querido solidarizar con esta iniciativa. Entonces también vamos a tener una pequeña expresión artística. Bien, entonces, Danilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, tiene usted la palabra. Compartir unas breves ideas, recogiendo, digamos, un poco lo que ha sido los modelos y las técnicas represivas en Colombia, insisto, desde la década del 70. Ustedes recordarán, los más contemporáneos, a mi edad, cómo en los 70 vino todo un despliegue y un fortalecimiento de iniciativas de movimientos populares, movimientos cívicos. Vino lo que se conoció como el Estatuto de Seguridad, que estuvo precedido el 14 de septiembre del año de 1977 de un gran paro cívico nacional, que fue en la época del gobierno de Alfonso López Miquelsen. Recordaremos que en esa época la represión tuvo dos elementos fundamentales: el elemento legal, para mostrar que la reivindicación justa de quienes en ese momento exigían mejoramiento en lo que hoy llamamos calidad de vida, inclusión en una política social, como ahora se habla política pública, en esa época no se decía así, inclusión dentro de una política pública en lo social. Fue criminalizada, varios líderes sociales de ese momento fueron perseguidos judicialmente y también el movimiento campesino fue reprimido y se cometieron una serie de asesinatos que en esa época tampoco se calificaban como masacre, pero que efectivamente con el paso del tiempo se podría identificar de esa manera, tal como va evolucionando la forma del pensamiento y el análisis sobre los hechos que ocurrieron en el pasado. En el año 78, recuerdan ustedes que muy cerca de este lugar, en el Cantón Norte, se empezó a conocer de las torturas y cómo allí, debajo de las caballerizas, mientras los militares
con su cuerpo se pavoneaban en actos públicos. Debajo se estaba torturando a algunas mujeres y algunos hombres que venían de la izquierda democrática, entendida como una izquierda civilista, no vinculada a un movimiento disidente en armas. De las torturas del año 78 se empieza a pasar a la desaparición forzada. Recuerdan algunos cómo en Barranquilla a unas militantes del Ejército de Liberación Nacional, a dos compañeros, una de ellas una mujer, Omaira, se le desapareció. Desde ese momento hasta hoy no se sabe nada de ella. Su compañero que le acompañaba logró sobrevivir a la operación de tortura. Y ya en ese momento, digamos, todo el pensamiento disidente, todo el pensamiento o la expresión diferenciada frente a un modo de sociedad y frente a un modo de organización del Estado estaba siendo criminalizada, pero también estaba siendo reprimida. Y las expresiones sociales recibían también esa represión. Y el pretexto de esa represión era la posibilidad de que Colombia fuera tomada por la insurgencia armada, por el comunismo. No habría que olvidar entonces que en el año 78 se creó la primera forma de paramilitarismo vinculada con la estructura institucional del Estado. Replicando el modelo de las operaciones militares del Cono Sur, en particular de Argentina, en Colombia se creó la AAA, también en el Cantón Norte. Varios de los militares que hoy están en cursos en delitos de crímenes de lesa humanidad, algunos públicamente reconocidos por la sociedad o por sectores de la sociedad como criminales, otros no, que todavía siguen disfrutando de su buena pensión o de la acumulación de riquezas que les dio el poder militar con grandes fincas en el Magdalena Medio. Estos militares diseñaron esa estrategia y esa estrategia posibilitó que los militares operaban de manera encubierta, sin su uniforme, tomaban gente, la llevaban al Cantón Norte o en otros casos desaparecían a las personas. Previa tortura, previa pretensión de sacar una información valiosa para la mal llamada inteligencia militar. Porque no cree uno que la inteligencia humana permita comprender que torturar a un ser humano, someterlo a la tortura del submarino, metiéndolo en el agua, sacándolo, o utilizando energía eléctrica contra lo más íntimo de una mujer o el testículo de un hombre, sea parte de la inteligencia humana. Por eso no podemos hablar de inteligencia militar. Bueno, y antes de darte la palabra, sí, esta es, sí, que viva Miguel Ángel, que viva, sí, Miguel Ángel no, decirle a usted que muchas gracias, gracias por esa dignidad, gracias por esa fortaleza, gracias por esa resistencia. Lo que hemos hecho es nada comparable con lo que usted nos ha regalado en estos 2 años
de permanente insistencia por la defensa del pensamiento crítico, por escribir lo que ha escrito en esta segunda edición del libro, ¿sí? Bueno, lo que quiera decir. Ante todo, quiero decirles que este triunfo no solo es el triunfo de Miguel Ángel Beltrán, de su familia y amigos y amigas. No. Este es un triunfo de todos y todas ustedes que acompañaron en estos 2 años de reclusión, con su presencia física, con su apoyo material, con sus cartas, con sus correos electrónicos, con sus palabras, con sus buenos deseos, con sus gritos de libertad y su convicción de que el silencio no es la alternativa. Es también un triunfo de la justicia, de la verdad y de la esperanza. Hoy, al volver a mi libertad, al ver de nuevo los rostros sonrientes, cargados de la emoción del momento, de amigos, de colegas, de estudiantes, de miembros de ONGs, de todos aquellos y aquellas que han estado presentes de una u otra forma, que no me atrevería a nombrar a riesgo de cometer algunas injustas omisiones, aunque quiero en este escenario agradecer particularmente todo el apoyo y que me han brindado mis colegas Piedad, Alfonso Torres, Danilo, todos ellos, todos ustedes estudiantes. De verdad este apoyo y esta solidaridad me hace sentir muy fuerte hoy. Al sentir ese calor humano que ahoga mis palabras, ese temblor que hace estremecer mi cuerpo, deseo decirles que la lucha que emprendimos con la certeza de que el pensamiento crítico no es terrorismo, no ha sido una lucha estéril. Y hoy está rindiendo sus frutos, porque hemos derrotado el odio y la mentira de un Estado que criminaliza y judicializa a quienes cuestionamos sus verdades oficiales. Nuestros sueños de libertad, nuestra esperanza ha sido mucho más sólida que estos muros carcelarios que hoy dejo atrás. Nuestros gritos de justicia han sido más sonoros que ese montaje judicial que se desmoronó como un castillo de naipes, porque cuando llevamos en la mente y en el corazón un ideal de libertad y de justicia, nada puede detenernos, ni la fuerza bruta, ni la mentira fabricada por los medios masivos y oficiales de comunicación, ni las amenazas, ni los barrotes de una cárcel. Gracias a todos y a todas ustedes por creer en mi inocencia, por creer en su profesor, por creer en el amigo, por creer en el colega, en el padre, en el compañero, pero también por creer en la dignidad humana, en la libertad del hombre, en la libertad de pensamiento y en la libertad de opinión. Hoy le estamos demostrando al mundo que la solidaridad no tiene límites, ni geográficos, ni fronteras ideológicas, ni restricciones de ningún tipo. La solidaridad está por encima de todo esto y por encima de la fatalidad histórica de quienes han visto en el egoísmo la esencia misma de la naturaleza humana. Contrario a ello, la solidaridad es una fuerza moral superior que nos une, que nos hace hermanos y parte de esta gran comunidad afectiva. Es por ello que esta lucha no concluye aquí, y mientras en Colombia se criminalice el pensamiento libre, se judicialice a los miembros de la oposición, se persiga y se asesine a los líderes sociales y populares, tendremos todavía un largo camino por recorrer. Esto no ha terminado. Es importante que no olvidemos los más de 7.000 prisioneros y prisioneras políticos que están en las penitenciarías del país en condiciones indignas e inhumanas. Ellos y ellas son producto de este agudo conflicto social y armado que estremece al país, y su vuelta a la libertad pasa porque empujemos hacia una solución dialogada que ponga fin a esta guerra que desangra a la nación colombiana y cuyos costos recaen principalmente sobre los hombros
del pueblo colombiano. Quiero, para terminar, hacer un brindis por todo lo que había extraviado y ahora vuelvo a recobrar, por la libertad, por la alegría, por la posibilidad de volver a reencontrarme con todos ustedes, con mis hijos, con mi compañera, con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, con mis colegas y con cada uno y cada una de ustedes, y brindar también por esa fuerza invisible que nos convoca a encontrarnos en la búsqueda de ese unicornio azul que es la libertad. Muchas gracias y recordemos que el pensamiento crítico no es terrorismo. Muchas gracias. Dos colegas profesoras de la Universidad Pedagógica que están haciendo en este momento su doctorado en México y que tuvieron el privilegio de la amistad de Miguel Ángel y que desde el primer momento de su injusto secuestro, todo secuestro es injusto, pues estuvieron pendientes y de estar aquí en comunicación con nosotros, contándonos todo lo que se podía saber desde allá y nosotros también de aquí para allá, y han mandado un mensaje que nuestra colega profesora Nilsa va a leer. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido a La Libertad. Tú no me conoces, pero por extensión de afectos, por colegaje, por solidaridad, porque trabajamos en la misma vía de formación de un pensamiento crítico en este país que hace tanta falta, pues te queremos en la Universidad Pedagógica. Este mensaje es de Isabel. Dice: querido Miguel, ¿qué decirte después de tanta ignominia? ¿Qué decirte en medio de tanto maltrato, si ya todo lo has vivido? ¿Qué decirte desde esta posición cómoda en la que me encuentro? ¿Qué decirte cuando te han quitado incluso el sol? Con estas palabras iniciaba la carta que te iba a mandar, pero esa tristeza que me embargaba siempre que pensaba en ti se transformó en alegría desde el viernes en la noche. Las lágrimas que muchos derramamos por ti ya no eran más de tristeza e impotencia, eran lágrimas de felicidad. No lo podíamos creer, saltábamos, gritábamos, nos abrazábamos, contestábamos el teléfono que no dejó de sonar desde que la primera llamada, la de Luisa, trajo la mejor noticia que hemos recibido desde que estamos aquí, tu libertad. Todos nos reactivamos. Fue como si nos hubiéramos tomado un pulque antes de subir a Tepoztlán, ¿te acuerdas? O hubiéramos tomado el mezcal que Toño trae cuando va a Oaxaca. La primera propuesta fue encontrarnos el sábado para celebrar, pero era tal la emoción que nos embargaba que con los muchos intercambios de comunicación instantánea propusimos que fuera de una vez porque queríamos desahogar esa felicidad reprimida por tanto tiempo y en menos de 2 horas nos convocaste en una algarabía impresionante. No solo asistimos los del Comité por la Liberación que lleva tu nombre, sino muchos que también sentían tu energía correr por sus venas. Es decir, todos llegamos a pesar de las dificultades e intereses personales que teníamos. ¿Te imaginas el poder de convocatoria que tienes? Todos acudimos a tu llamado y en menos de 2 horas nos reunimos al son del coro: libertad, libertad, libertad. Hacía tanto tiempo no nos reíamos y disfrutábamos de las noticias del país que incluso cantamos vallenatos. Fue una gran celebración de la vida y la libertad. En ese momento pensábamos que ya estabas afuera, lejos de imaginarnos que sería hasta el martes y previo pago de una indemnización tan costosa. Sabemos que quedaste en libertad y en ese sentido se hizo justicia, pero fue una pseudojusticia, porque a pesar de que saliste libre no por la invalidez de los computadores recogidos en la Operación Fénix, porque la jueza invalidó las pruebas, sino porque no encontró en las pruebas la culpabilidad de los delitos que te atribuían. En el ambiente quedó la idea de que eres ese tal Cienfuegos, pero que no te pudieron procesar. Por eso ahora es importante poner en alto tu nombre y exigir justicia, que se retracten aquellos que han manchado tu nombre y que te indemnicen no solo porque fueron 2 años de no recibir salario,
sino porque los gastos de un proceso judicial y político como el que te tocó afrontar fue inmenso y gracias a las múltiples solidaridades fue posible llevarlo a cabo. Amigo, ahora que estás libre físicamente, puedes hacer realidad la consigna de nuestro comité. De nuestra comunidad se lo llevaron, en nuestra comunidad lo queremos. Te queremos por acá. Ojalá en tus planes esté venir a terminar el postdoctorado, si eso es lo que has pensado. Aquí te estaremos esperando. Porque a pesar de que la ignominia continúe, que el maltrato sea pan de cada día, que mi comodidad no se quiebre y que aún no amanezca, seguiremos gritando libertad. Tu imprudente amiga Isabel, Distrito Federal, 5 de junio de 2011. Querido amigo, nos pidieron una foto tuya con la recomendación de que ella dejara ver tu vida cotidiana aquí en México. Entonces, aparecieron en la memoria muchas fotos, de las que era muy difícil escoger, pues en la mayoría estás muy sonriente, con tus dotes histriónicos, esos ojos vitales y las consabidas muecas que solías hacer para burlar la foto y al público. Nos encontramos una en la que, por ejemplo, estuvieras enfrente del computador, en las mañanas muy temprano y rodeado de libros, como era tu costumbre y hábito, estar trabajando todo el tiempo, con el rigor académico y la disciplina que te caracteriza. Pensamos que podría ser útil una en la que estuvieras participando de algún evento académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que ojalá dejara escuchar la agudeza de tus comentarios, la serenidad de tus consejos académicos y el enorme respeto con el que sabes expresar tus desacuerdos. En fin, entre fotos y fotos apareció una de las últimas, del día 11 del mes de mayo de 2009, el último cumpleaños celebrado en libertad. Ese día compartimos un pequeño ágape en la compañía de los amigos cercanos. En medio de la celebración de la vida, a nadie se le ocurría que ya no estarías con nosotros 11 días después. Esto se salía de cualquier presupuesto, como se sale de cualquier presupuesto, la tremenda golpiza y la rápida deportación ilegal, las acusaciones infundadas y los enemigos creados. Vinieron luego aquellas fotos en tu ausencia, con nuevos amigos, maestros, solidaridades y el comité que lleva tu nombre, por la libertad de Miguel Ángel Beltrán. Esta pequeña red de amigos dispuestos a seguir creyendo que desde el micro trabajo de hormiga podíamos hacer entender al mundo esta injusticia, y así lo hicimos, desde México, Italia, Inglaterra, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Francia y hasta Estados Unidos. Aparecieron voces como las nuestras, voces disidentes que se sumaban a la exigencia de tu libertad, a la condena del gobierno y del Estado que asumen que pensar distinto se paga a un precio muy alto. Finalmente, la foto que más nos emocionó profundamente fue aquella que encontramos perdida entre tantas cosas que tenemos y en las que estamos todos juntos en la UNAM, la querida UNAM que nos abrió las puertas a la academia, que también nos abrió las puertas para conocer México y los amigos mexicanos, todos los amigos, los maestros, los extranjeros como nosotros, con los que en los cursos coincidimos y nos hermanamos a través de las discusiones en clase y las tertulias en las que compartíamos cervezas, ideas, canciones, entre juegos y baile. En esa foto estamos todos juntos, reunidos de nuevo después de aquel periodo trágico en nuestras vidas, cuando se te había acusado de ser nocivo para la salud y castigado injustamente en aquellos tiempos en los que nacía INTE. Al ver la foto, recordamos otros tiempos posteriores cuando nos volvimos a ver y a reunir, cuando sonriendo y llorando de gusto nos pusimos a celebrar mientras nos tomamos esa foto que ahora vemos entre risas y nostalgias, celebrando la vida, la libertad y el fundamental derecho a la disidencia. Con mucho afecto, Toño y Alci, junio 3 del 2011, postdata. Esta carta la escribimos unas horas antes de saber la excelente noticia de tu pronta libertad y la decisión que te absuelve de los cargos infundados. Estamos felices, así que esperamos completar muy pronto las fotos que le siguen faltando al álbum. Un fuerte y fraternal abrazo, amigo. Invitar a
Javier Díaz, y está también Patricia Sanabria, y están los compañeros de Tejer, para que nos regalen un saludo. Además están, digamos, haciendo la convocatoria en torno de la campaña Tejer Libertad por la solidaridad con los presos de conciencia y política. Estar aquí compartiendo con Miguel Ángel, de verdad que se le pone a uno la piel de gallina, ¿cierto, Piedad? Miguel Ángel, compartimos una desgraciada experiencia. Miguel Ángel, tenemos que compartir otras experiencias, tenemos unas tareas fundamentales. Voy a contar una anécdota, Miguel Ángel, de la cárcel. Yo sé que muy probablemente a usted no le llegó esta experiencia, porque Miguel Ángel estaba en alta seguridad. Cuando logramos saber que estaba en alta seguridad, yo una noche tratando de conciliar el sueño en la celda, me puse a escuchar noticias como normalmente uno hace, que trata de estar actualizado más adentro que afuera. Eso no lo decimos nosotros, eso también lo relata Maliatila Uribe en su libro Desde Adentro, cómo uno adentro termina estando más informado que aquí afuera, porque aquí uno el día a día, las cosas lo absorben, uno medio escucha noticias, está informado pero está desinformado. Uno en la cárcel escucha muchas emisoras, escucha muchas versiones y adentro también le llegan noticias que afuera no se conocen. Entonces estamos más informados allá adentro muchas veces que afuera. Escuché una noche que el profesor Miguel Ángel Beltrán estaba desaparecido. La campaña Traspasa los Muros estaba denunciando que lo habían sacado de la cárcel Modelo y no se sabía dónde estaba. Inmediatamente empezamos con esa red interna de comunicación que se tiene de todos, con todos, empezamos a averiguar dónde estaba Miguel Ángel. Y no es de solamente los presos la comunicación, la misma guardia, y Miguel Ángel me ayudará a corroborar esto, entra a ser solidaria. La guardia hace parte de las comunidades encerradas, de las comunidades prisioneras. La guardia también vive, e inclusive, como lo comentábamos anoche en chiste con mi compañera y otros compañeros, los guardias tienen la desventaja de que los acuartelan de manera permanente y no reciben visitas. Las relaciones de ellos se desbaratan, las de nosotros a veces también. La ventaja de nosotros es que actuamos por principios, ellos actúan por obligación. Logramos con la guardia, con el personal administrativo y con los prisioneros comunicarle a mucha gente después de que Miguel Ángel estaba en el pabellón de alta seguridad de La Picota. Y así empezamos nosotros a ayudar a ubicar no solamente a Miguel Ángel, sino a muchos otros que empezaban a deambular, porque lo decíamos en broma, pero se está volviendo en serio. Las cárceles en Colombia, fundamentalmente La Picota, con el número de estudiantes universitarios, con el número de profesores y otros miembros de la comunidad universitaria, se está convirtiendo en una nueva facultad o departamento de una universidad. Porque a este paso están jugando a eso. Y ese es un llamado que le hago a Miguel Ángel y que nos hacemos todos. Nosotros estamos acá, Miguel Ángel, nosotros tenemos reconocimiento y solidaridad. Por usted nos movimos y se moverá mucha gente más. Por mí y por algunos otros, por Liliani y otros, se está moviendo mucha gente. Pero son más de 8.000 personas, muchísimas más. Miguel Ángel debe saber perfectamente también que las estadísticas están mal hechas. Porque el analfabetismo político que tienen nuestros prisioneros políticos en la cárcel, ese es un mea culpa y hay que reconocerlo. Muchos de los prisioneros políticos no se identifican como prisioneros políticos, por varias razones. Porque no interpretan el delito por el cual están detenidos, porque son campesinos e indígenas que están en las cárceles, que no tienen una lectura precisa en términos de los conceptos jurídicos y la política. Y están allí por rebelión, que sería inmediatamente relacionado con delito político, y no tienen ni idea que eso lo relaciona y que le da un estatus diferente en términos de su convicción y su lucha. Pero lo otro es que otros tantos no se reconocen como tales por físico miedo, porque es que el miedo nos carcome a todos, porque todos tenemos muchos miedos, y Miguel Ángel, nosotros hemos sentido muchos miedos, pero los hemos aprendido a superar, y esta experiencia nos ayuda a superar esos miedos, y no solo, con nuestras familias, nuestros amigos y nuestros círculos de trabajo, de entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos trabajar por los otros 8.000, 9.000, 10.000 o muchísimos más presos, porque en la cárcel
la gente se pudre. La cárcel no resocializa, la cárcel criminaliza. La gente está muriendo en la cárcel, Miguel Ángel, nosotros lo sabemos. Y la gente se está muriendo no solamente por las condiciones absolutamente precarias con las que se vive allá, sino también por el abandono y la soledad. Miguel Ángel, nosotros tuvimos todos los domingos y todos los sábados alguien que nos visitaba. Y adicionalmente, entre semana, iban los comités de solidaridad y nos visitaban. Y era importante saber que podíamos interlocutar con alguien más, pero miles de prisioneros sociales y políticos están allí encerrados y duran meses, duran años, pagan la condena y ni siquiera saben que la han pagado y duran más tiempo allí sin una sola visita. ¿Cierto, Miguel Ángel? Uno tiene que darse cuenta y solidarizarse con ellos. Por eso la visita de uno se termina convirtiendo, y los que nos fueron a visitar, Piedad y compañía, se convertía en la visita de todos. Entonces teníamos visitas y compartíamos en comunidad, porque teníamos que compartir no solamente la comida, que es lo más elemental para compartir, sino la palabra, el cariño, el afecto, y saber que el otro viene untado de calle, y eso sí que es marca. Que el otro venga untado de calle es importante, porque no solamente le trae noticias de la afuera y noticias más creíbles, sino también lo que significa saber que hacen parte de ese círculo que mantiene la solidaridad. Y en ese sentido, Miguel Ángel, nosotros tenemos un compromiso y una tarea importantísima. Es trabajar y asumir todas las consecuencias. Ya estamos pagando una y pagamos con dignidad sacrificar parte de nuestra libertad. Pero tenemos que luchar porque todos esos prisioneros salgan de las cárceles, porque las cárceles dejen de construirse en este país. Más de 50 proyectos carcelarios existen hoy, amparados por el Buró de Prisiones de los Estados Unidos. Eso es criminal y terrorista. Y plantean que hay locos en Latinoamérica que construyen 50 universidades públicas para los pobres de América Latina. Esos locos que construyen universidades con petrodólares son desconocidos y son criminalizados. Y los tratamos como locos, sí. Pero aquí los cuerdos, los visionarios del capitalismo y de las sociedades en desarrollo, construyen 50 megacárceles en Soacha. En Soacha se está construyendo un complejo carcelario más grande que el de La Picota, con una cárcel que tiene 12 pisos en términos del diseño subterráneos. Nos van a enterrar en vida. Y otros tantos hacia arriba. Eso no habla bien de una sociedad ni de un país. Este es un país enfermo. Este es un país psicópata. Este es un país que persigue y criminaliza. En esa perspectiva, compañeros y compañeros, Miguel Ángel y todos los que estamos saliendo, por el momento, porque vale la pena recordar una cosa, y Miguel Ángel lo repitió ayer, esta mañana. Hay que denunciar las palabras del general Naranjo. Los que escucharon RCN y Caracol y otras emisoras, cuando se hablaba del caso de Miguel Ángel, el general Naranjo decía claramente que no hay ningún problema con lo que pasó con Miguel Ángel, porque ese es el inicio para otros procesos de investigación y que ya tienen información, hay testigos y que hay una serie de desertores y demás que estarán señalando no solamente a Miguel Ángel, nos estarán señalando a nosotros y los estarán señalando a ustedes. Del proceso de Miguel Ángel como de nuestro proceso se están desprendiendo más procesos. Eso, relacionado con la Ley de Seguridad Ciudadana, determina una criminalización brutal a todo lo que significa el pensamiento crítico y la protesta social. Entonces, Miguel Ángel, tenemos una tarea bien grande. Tenemos una tarea bien grande por todos ustedes, con ustedes, por criaturas como Inti, que Miguel Ángel lo felicito porque ese chiquitín es bellísimo y es producto de esta resistencia, es producto de esta dignidad. Y la compañera Nelsa, que también estuvo absolutamente firme, y de verdad que para usted también un abrazo, porque Nelsa, usted también estuvo prisionera como mi familia y la familia de Miguel Ángel estuvieron prisioneros, pero somos prisioneros con dignidad, con fortaleza y dispuestos a resistir, pero no solamente a resistir, sino dispuestos a vencer. Porque el pensamiento crítico que se da en la academia, que se da en las universidades, que se da en las escuelas, pero que también se da en los campos, pero que también se da en las fábricas,
porque es que el pensamiento crítico no es una posesión ni un atributo de los intelectuales. El pensamiento crítico es la posibilidad de concebir y pensarse una sociedad distinta que se puede dar desde cualquier escenario, no solamente desde ese escenario privilegiado de las academias y de los supuestos intelectuales. Estoy seguro que para nosotros el elemento o el planteamiento o el calificativo de intelectuales no nos interesa. Nos interesa fundamentalmente esa relación clara y concreta de seres humanos y de luchadores sociales como lo son ustedes y lo somos nosotros. He ahí por qué los invitamos a que trabajemos juntos para sacar a todos los prisioneros políticos y, por qué no, a todos los prisioneros. Porque nosotros sí somos abolicionistas, y más aún estando en la cárcel. En la cárcel uno entiende que las cárceles se tienen que acabar. Son cementerios de seres vivos, de seres humanos. Entonces, un abrazo a Miguel Ángel, un abrazo a su hijo, a su compañera, a su familia, y estamos aquí y estaremos siempre. Y trabajemos juntos en este compromiso, Miguel Ángel. Quisiera retomar acá. Teníamos la intención de poder hacer un contexto por una pregunta. ¿Cuál es el carácter de la justicia en Colombia hoy? Por una parte vemos una situación, y que me parece muy bien que la llamemos triunfo, no es nada mecánico de la ley, no es un automatismo allí de la ley, porque el Estado de Derecho mágicamente produce este tipo de soluciones, sino porque hay quienes lo luchan y a veces resulta que algo se logra. La mayoría de las veces muy poco, y la mayoría de las veces, muchas veces vemos al conjunto de los poderes del Estado, incluyendo a la misma justicia, construyendo los procesos siniestros, ellos sí haciendo la guerra jurídica que dicen que hace la insurgencia, y Danilo. Y como Danilo, muchos otros defensores de derechos humanos. Por eso lo invitamos también. Hoy me gustó mucho la frase, León, ¿dónde anda? Muchas gracias, hermano, por la frase. No hablo por hablar, lo que hablo lo he vivido, porque resulta que aquí estamos, hace poquito nos dimos cuenta que en la mayoría de las universidades del país no hacemos educación en derechos humanos. Y nosotros decimos acá con algunos compañeros, estudiantes y profesores, no hay ninguna enseñanza ni ningún aprendizaje que no pase por el testimonio. Si uno no es capaz de pelear ni por lo de uno, y mucho menos hacer suyas los dolores y las luchas de los otros, pues resulta que pueda que sepa mucho de derecho, mucho de otras cosas, de filosofía política, pero probablemente muy poquito o casi nada de derechos humanos. Y hoy hemos tenido una sesión bella, riquísima en testimonios, privilegiada en testimonios. Y en ese mismo sentido, invito a Danilo. Seguramente en otra ocasión, Danilo, te vamos a invitar para hacer el contexto, que por experiencia y gran trajín desde hace muchos años no lo puedes ubicar. Lo recuerdo mucho desde que lo analizábamos con Eduardo Maña Mendoza, un seguimiento de hace muchos años de en qué consiste los mecanismos y los poderes que garantizan la impunidad en este país y a qué nivel de sofisticación ha llegado eso. Entonces, de entrada, Danilo, invitado para que podamos hacer ese contexto más académico, si se quiere, pero hoy para que nos cuentes un poco, Danilo mismo, sus compañeros de organización, como muchos defensores de derechos humanos, pero no solamente ellos, también como símbolo de todas esas comunidades que están resistiendo en los territorios. Fíjense nomás la noticia esta mañana, una nueva líder de las organizaciones de desplazados que están peleando por la tierra, es asesinada. Entonces, en ese contexto, Danilo, un poco pedirte que nos ayudes a cerrar, a concluir y darte la palabra, también expresarte la solidaridad a ti, a la organización, a las organizaciones con las que ustedes trabajan y a todos los demás. O sea, estos vínculos de solidaridad, que lo llamen como lo llamen, pero son los que nos garantizan las victorias. Entonces, Danilo, bienvenido. Pues el análisis de contexto, ¿no? Y la mayoría del auditorio eran niñas.
de la Javeriana, vuelvo a repetir. Entonces, luego de esa exposición brillante, con no solamente información, sino descripción de cómo ocurría una reciente desaparición en el Carmen y San Vicente de Chucurí, donde él estaba llevando unas representaciones penales frente a Justicia Penal Militar, y luego de que recordó la época de defensa del M-19 con su papá y otros abogados allá en La Picota. Entonces, pues como que no había nada que preguntar, no había nada que decir, se sentía una conmoción y al mismo tiempo se sentía un hielo de esos profundos, como cuando es un terror socializado, todo el mundo en silencio. De pronto a una niña empiezan a derramarse las lágrimas y como que él se sintió un poco mal al ver lo que causó con toda su presentación. Dice: yo solamente frente a eso que estoy sintiendo al verte llorar, puedo decir una cosa: la lucha por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos es una lucha de encuentro de soledades. Y eso me trajiste cuando estabas conversando. Y son soledades que se van juntando, se van encontrando, y entonces se vuelven tejer, se vuelven algo que quien ejerce el poder no lo espera ni lo define, y ahí es cuando surge la afirmación de la dignidad, cuando de ese momento de terror, de experiencia de miedo, de experiencia límite, como que se afirma la dignidad. Y también recordaba en este momento, tuve la posibilidad de ir en diciembre a La Picota, y cómo se rompen los paradigmas, ¿no? Entonces, máxima seguridad, ¿no? Estaba Miguel Ángel, estaba un compañero de la FARC, un compañero del ELN, muchos desmovilizados de los paramilitares, y en medio de ellos, o sea, delgadito, flaco, Miguel Ángel. Y era llegar a un espacio donde el que llegaba de afuera era como una esperanza, ¿no? Yo no era la esperanza, era la persona que estaba acompañando en ese momento, que era Piedad. Y como ese sentimiento, y digo que se rompen paradigmas porque uno, así como pasa con La Guardia, ¿no? Yo recuerdo que con Eduardo, yo no soy abogado, él me hacía entrar como abogado asistente a la máxima seguridad, a los procesos que él llevaba de la UP, me hacía pasar como asistente. Y lo hacía porque ayudó y apoyó a lo que fue el primer sindicato de los trabajadores de las guardias del IMPEC. Ahora dicen que hay como 20.000 sindicatos. Entonces, eso mismo que decía William Javier, se rompen formas de pensamiento, y entonces empieza uno a descubrir con los principios que esa relación humana que se da necesariamente por la convivencia en un espacio de encierro hace que se empiece a comprender el otro por qué participó en una operación de limpieza social, por qué hay muertos desaparecidos en la cárcel de La Picota ejecutados por grupos paramilitares entre el año 98 y el año 2002. Digo comprender no comprender como justificación del hecho, sino quién ordenó semejante tipo de actuación. ¿Por qué renovaron la cárcel La Picota? ¿Por qué entraron tanto cemento? ¿Cómo entraba Carlos Castaño armas a La Picota
en medio del suministro de alimentos para los presos. Y hay muchas de esas verdades que muchos de ustedes seguramente conocieron, y los conocieron porque esos que ejecutaron o que conocieron del plan están allá, pero que solamente se conoce porque hubo ese contacto. Ya hay una ruptura ideológica, no de principios, porque uno se acerca al que es victimario, al que es parte de la maquinaria criminal. Pero eso posibilita encontrar, hallar, descubrir y tratar de entender quién se ha beneficiado de tanto crimen, mucho crimen silenciado, de tantas víctimas que son NNs con nombres, que sus familias están silenciadas, que iban a visitarlos en la picota y de pronto el guardia decía, no, él salió en libertad, y la familia busque al supuesto libre y nunca hubo un hombre en libertad. Fue asesinado en la cárcel La Picota. Sus huesos fueron destruidos. Su carne, quién sabe en qué lugar, fue arrojado. En la cárcel La Picota. Y esos familiares hoy no saben dónde está el que supuestamente quedó libre, porque esa era la razón que daban, porque era lo que ordenaban los paramilitares. Pero eso lo sabemos, y lo sabemos porque detenidos, presos políticos, que forzosamente convivieron con sus victimarios o con quienes los perseguían, empezaron a decir. Entonces, por eso hablo como de las rupturas existenciales, ideológicas, no de los principios. Y eso creo que es también otro de esos aprendizajes que queda cuando se ingresa a las cárceles, cuando se encuentra a mucha gente detenida injustamente, perseguida por una estrategia diseñada claramente con la participación de muchos sectores de poder en este país, pero donde se encuentra uno con otros tipos de delincuentes que no tienen este tipo de opciones existenciales, opciones por causas justas, y que se hicieron parte de esa estructura criminal institucional que hoy pervive. Y solamente como para, bueno, Camilo se llevó los papeles, ¿no? Siguió con esas mañas, hombre. Siendo recuperación. Que nos conocemos desde hace muchos años. Yo creo que hoy lo que estamos viviendo como prosperidad democrática es la cualificación de la seducción y de la represión. Y creo que hemos pasado estos fragmentos de William Ospina es como la síntesis de lo que hemos pasado en síntesis de 8 años que hoy son distintos, pero no por eso más crueles, más perversos y más cualificados en la seducción y en la forma de control y de represión. Y William Ospina escribió esto: ellos son poderosos. No digas que tienes sed, porque te darán un vaso con tu sangre. No digas que tienes hambre, porque te servirán tus dedos cortados. No digas que tienes sueño, porque te coserán con hilo los párpados. No digas que amas a alguien, porque te traerán su corazón putrefacto. No digas que quieres al mundo,
porque multiplicarán los incendios. No digas que buscas a Dios, porque te llenarán de brasas la boca. No digas que está bello el rocío que dulcemente cubre los campos, porque en cada gota celeste inocularán pestilencia. Por eso estamos aquí, porque ellos no son poderosos. Este tema se llama Silencio. Ojalá les guste a todos. Pues. Bajo los ojos del presidente se encuentra el alma rota de toda la gente Que un día al pensar en mentes inocentes quisieron despertar e imaginar conciencia en un mundo ausente y se encontraron y con juicios inconsistentes los juzgaron y con la ley de la venganza los marcaron. Sus ideales con ignorancia tacharon, violaron y lloras porque tu tiempo se fue entre dos balas que callaron tu ser. Te cuestionas sobre tu proceder. Dime si es muy tarde para que uses el poder de la mente y abras el corazón y cortes la semilla de yo la quiero que la gente que se sabe el coro lo cante con nosotros. ¿Cómo dice? Silencio, esta es la voz de mi nación. Silencio, es la misión de Babilón. Silencio, impunidad bajo presión. Silencio, silencio, no, no, silencio. Esta es la voz de mi nación. Silencio, es la misión de Babilón. Silencio, impunidad bajo presión. Silencio, silencio, no. Se oye un grito, oh, la naturaleza pide auxilio y unión. Que el futuro espera una nueva generación. Se hunde deforestación a mano de Babilón. Oh, no, no. Se oye un grito, oh, la naturaleza pide auxilio y unión. Que el futuro espera una nueva generación. Se hunde deforestación a mano de Babilón. Oh, no, no. Lágrimas que caen en la ciudad. Apocalipsis causado por la humanidad. Justicia y desidia en la mentalidad de personas inconscientes que no saben valorar leyes naturales, vida y hermandad. Disfraz que suprime la espiritualidad. Exilio a la vida, igual a mortandad. El agua y guerras cada vez hay más. Se oye un grito, oh, la naturaleza pide auxilio. Que el futuro espera. Deforestación a manos de Babilón. Oh, no, no. Se oye un grito, oh, la naturaleza pide auxilio y unión. Que el futuro espera una nueva generación. Deforestación a manos de Babilón. Oh, no, no. Las hojas flotan, la vida cae a gotas, la palabra discordia se adueña de nuestras horas. Solo logran la victoria los que enfrentan su historia. Igualmente pienso, no todo puede ser perfecto. Con afecto admito que aún no ha muerto el sentimiento.